Hola para todos, mi nombre es Sebastián Arango, yo soy colombiano, soy magíster en antropología y también soy religioso, soy santero. Desde la misma academia, desde la misma antropología de las ciencias sociales, hace varios años vengo interesándome por, bueno, el sistema de creencias que practico, pero al mismo tiempo otros sistemas de creencias de matriz africana en América. Si bien me intereso mucho por las tradiciones afrocubanas, también lo hago por otros sistemas que cohabitan en el Caribe o en el territorio latinoamericano, como pueden ser las manifestaciones espirituales y religiosas de matriz africana en Brasil. Esto me lleva a qué? A que por mucho tiempo me he inquietado, me he interesado por indagar alrededor, como les decía, de estos sistemas, pero sobre todo también de retos, de los retos que presupone en las sociedades y en los entornos la práctica de estos sistemas de creencias, ¿no? El vivir y convivir con otros cuando se practican estos sistemas, pero también desde el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que cohabita contigo cuando no practican estos sistemas de creencias? Y allí voy a centrarme un poco como en esto que quiero compartir con ustedes en esta charla que tiene que ver justamente sobre los retos sociales de la regla de Ocha y la regla de Ocha-Ifá como sistemas de creencias migrantes. Y cuando hablo de sistemas de creencias migrantes, y que claramente voy a hacer alusión y voy a centrarme en algunos momentos fuera del territorio cubano, tenemos que entender que también pasa dentro de Cuba. Tenemos que pensar un sistema migrante como aquellos sistemas de creencias, aquellas prácticas que se van moviendo de un territorio al otro. Si nos devolvemos desde la misma concepción y la parte histórica, tenemos que identificar que han sido sistemas, han sido prácticas, han sido todo un universo de espiritualidades que tuvieron una composición ligada a la migración, pero que al mismo tiempo también migraron. Y migraron dentro del territorio cubano, incluso dentro de los mismos territorios de ciudad, ¿no? Podemos hablar de sistemas que migraron de un barrio a otro, del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, de una provincia a la otra. Por eso hoy investigadores de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba hablan y abogan muchísimo, sobre todo por ese entendimiento y esa concepción de la santería, pero que ellos mismos llaman santería santiaguera, que tiene que ver con unas características propias del territorio, ¿no? Eso es muy interesante, ese fenómeno se da muchísimo, por eso encontramos, si se quiere, tipos de santería fuera de Cuba, pero incluso al interior de Cuba, cuando vemos unas características en Matanzas, podemos encontrar unas características propias incluso en la provincia de Cienfuegos, en escenarios muy religiosos como Palmira, tenemos unas características propias de La Habana, del oriente de Cuba. Y al mismo tiempo vamos a encontrar que con la misma migración, con la misma diáspora religiosa afrocubana, ya miren que son términos muy interesantes que empezamos a identificar y a tocar y que vamos a desarrollar más adelante, empieza a suceder lo mismo fuera del territorio nacional cubano. ¿Qué quiero decir con esto? Y como para empezar a marcar la ruta de lo que vamos a hablar. Que alrededor de estos retos, que es lo que un poco quiero compartirles, veo tres grandes retos en este momento que se componen o que quisiera hablar con ustedes alrededor de ese tema social, ¿no? Que es lo que vamos a esbozar. El primero es un reto alrededor de la información. Ahorita lo vamos a profundizar. El segundo es un reto alrededor de la validación, del respeto, ¿no? Y de la valoración de la diversidad alrededor de la regla de Ocha y regla de Ocha-Ifá. Y cuando estoy hablando de diversidad, voy a hablar de la misma diversidad espiritual, ¿no? De las formas de manifestación espiritual y religiosa que podemos encontrar. Y les voy a contar más adelante por qué propongo esto como un gran reto. Y tercero, el reto que es socialmente una religión, unos sistemas religiosos migrantes que se mueven y que deben adaptarse. Sistemas que históricamente hemos sabido, hemos reconocido, muchos investigadores han hablado alrededor de la capacidad en ese proceso de transculturación, en palabras de Fernando Ortiz,
de movimiento, pero también de adaptación, de cómo se adaptan a diferentes entornos. Y estos tres retos, como van a ver mientras que vamos conversando, están todos conectados los unos con los otros, se derivan, ¿no?, de todo ese mismo proceso. Entonces los voy a invitar a que vamos profundizando cada uno de estos puntos para que identifiquemos la importancia de cómo observar, cómo pararnos, cómo entender y el reto incluso como religiosos o no religiosos que tenemos con estos elementos. El primero entonces que vamos a hablar alrededor de la información es muy importante como religiosos y como no religiosos, posiblemente para quienes estén accediendo a esta charla que estamos teniendo en este momento, la importancia de conocer, pero sobre todo también de entender qué pasa alrededor de ciertos elementos y de ciertos discursos, de cierta lingüística, de cierta narrativa que existe. Eso también nos pone un reto de ser muy responsables. Tenemos que ser muy responsables como religiosos o como no religiosos, de saber cómo hablamos alrededor de algo, cómo explicamos algo, cómo expresamos algo. Ahí eso tiene doble vía. Y cuando hablo de lo importante, lo interesante que esto puede ser para los no religiosos, yo siempre he pensado, como una persona iniciada en Cuba, que he vivido en Cuba, pero que vivo afuera y soy orgulloso del sistema de creencias que tengo, que estos sistemas de creencias y espirituales van mucho más allá de unas prácticas y unos pensamientos y sentimientos, emociones y mundo espiritual que cada uno tiene. Aquí lo que podemos identificar, como pasa en otros territorios donde también existen otros sistemas de matriz africana, es que estos sistemas, al mismo tiempo seas o no seas practicante, terminan siendo unos elementos de identidad nacional, ¿no? Unos elementos que empiezan a entregarnos de alguna forma, por esa misma fluctuación, por esa misma capacidad de afincarse, ¿no?, de conectarse con un mismo escenario social, de entregarnos unos elementos que se quedan en nosotros. Palabras, formas de actuar, formas de pensar, características culturales, danzas, música, ritmos, gastronomía, múltiples elementos que, más allá que seamos religiosos o no, empezamos a adoptar, ¿no?, empezamos a tener y cohabitamos con ellos. Entonces a mí siempre me parece muy interesante hacer esa salvedad, porque cuando hablamos de religiosidad no solo nos deberíamos interesar los religiosos por esto, ¿no?, sino también quien no es religioso, al final ver que es algo que va mucho más allá. Puede que no compartamos esas prácticas, esos pensamientos espirituales, eso está perfecto, pero también entender cómo esto ha nutrido nuestra forma de ser, ha nutrido nuestra esencia, ha nutrido ese otro con el que yo me relaciono, porque sin duda, seguramente alguno de ustedes, sea religioso o no, también ha interactuado con otros religiosos o con personas que son religiosas. Y eso nos presupone unos retos, ¿verdad? Porque ese otro religioso también puede ser distinto a mí, yo siendo religioso. O ese religioso puede ser distinto a mí, así yo no sea religioso. Entonces ahí vemos todo un tema que es importante, el por qué hay que tener información alrededor de estos sistemas de creencias. La importancia de cuando hablamos, cuando expresamos algo, cuando estamos compartiendo algo, tener esa claridad, pero al mismo tiempo esa responsabilidad de lo que estamos diciendo. ¿Y a qué voy a ir con esto? Voy a empezar a conectar un poco estos elementos entre sí para que ustedes de alguna manera puedan evidenciar ese trazado sistémico que yo les digo y que al final nos empieza a hablar de por qué estos retos son tan importantes. Muchas veces cuando empezamos a hablar desde la religiosidad, y ese es un primer reto de información, podemos asumir que el otro sabe lo que estamos hablando. Cuando somos religiosos, ¿no? Cuando somos religiosos muchas veces empezamos a hablar y tal vez imaginamos que ese otro me está entendiendo. Así sea religioso, pero puede que ese otro religioso no me esté entendiendo, no sepa realmente de qué estamos hablando, porque sus propias tradiciones pueden ser distintas, porque puede venir de una casa religiosa donde haya unas características propias, porque ese otro religioso pudo haber sido iniciado en otra provincia, si se quiere, en otro municipio, en otro barrio, ¿no? Ese otro religioso pudo haber sido iniciado fuera de Cuba. También pasa cuando no somos practicantes y hablamos con un religioso o hablamos con una persona que tampoco es religiosa y hablamos desde un sistema de creencias cuando no tenemos conocimiento y podemos hacer mucho daño y podemos hacer mucha afectación. No solo al religioso, sino al sistema religioso mismo, ¿verdad? Ahí también tenemos un reto de responsabilidad.
Y al mismo tiempo tenemos ese reto cuando habla un religioso con una persona que no es religiosa. ¿Cómo yo hago para poder expresarme, compartir pensamientos, pero recibir también retroalimentación, inquietudes, dudas y demás de forma abierta por aquel que no practica y no está inmerso en este universo? Ahí hay un punto muy importante, ¿no? Entonces esa capacidad de tener la información apropiada y cuando no se tenga, tener la capacidad para decir, mira, no te lo puedo responder porque desconozco. Puedo averiguar, puedo informarme, puedo adentrarme, puedo preguntarme e inquietarme, ¿no? Para ir un poco más allá y podemos conversarlo posteriormente. El problema es cuando empezamos a hablar sin información, sin sustentos, sin bases. Lo que empezamos a hacer es transgredir un montón de elementos. Empezamos a hacer unas afectaciones. Afectación a otro religioso cuando yo lo empiezo a cuestionar. Y miren que voy pasando al segundo punto, que es la diversidad. Cuando yo empiezo a señalarte y te digo que lo que tú estás haciendo es mal, porque eso no existe, porque eso no se puede, porque eso no es así, ¿no? De un religioso a otro y pasa todo el tiempo, ahí hay un tema de una fricción, una ruptura muy fuerte. Ahora, como religioso tendría que decir, sí, posiblemente hay unas prácticas, bases que uno dice no se deben transgredir y las conocemos, ¿no? En la línea base del religioso que las conocemos. El asunto está cuando no entendemos que hay diferentes tipos de expresiones y de manifestaciones y entendimientos. Y aquí me voy a volver 2 minutos para la historia. Partamos de unos escenarios donde estos sistemas de creencias se consolidaron. Yo siempre explico, y sobre todo cuando estoy fuera de un escenario religioso y me piden que hable alrededor de este sistema de creencias que practico, y yo siempre digo, miren, nunca, no está escrito, por lo menos hasta donde yo sé, que se hayan sentado 3, 4, 5, 6, 7 santeros y santeras en aquella época de la esclavitud, bajo un árbol, una ceiba, una palma real, donde quieran, hacer un acta de fundación, ¿no? Hoy día tal se funda la regla de Ocha y la regla de Ocha y Fa con estas características, esto se hace así, se hace así. No, señores y señoras, eso no aconteció. Estos sistemas nunca tuvieron un acta de fundación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fueron prácticas que se empezaron a replicar en diferentes escenarios. Seguramente esto lo saben ustedes y lo han abordado muchísimos practicantes y también muchísimos investigadores dentro del territorio cubano, incluso fuera de Cuba. ¿Esto qué nos dice? Que sin duda fueron sistemas de creencias que nacieron diversos, con diferencias. No era lo mismo estar como esclavo en un escenario rural a un escenario de ciudad. No era lo mismo ser un esclavo en ciudad que un esclavo en el campo levantando caña o extrayendo minerales. No era lo mismo. La misma forma de vida era distinta, el mismo trato era distinto. Eso ya presupone que la misma espiritualidad se iba a componer y a cargarse de unos elementos diferenciales. No era lo mismo aquel que estaba en la ciudad, esclavo que estaba en la ciudad de La Habana, o aquel esclavo que estaba en la ciudad de Matanzas. Eran dos ciudades con unas características diferentes, ¿no? Una siendo capital, la otra no. Entonces miren que todos estos pequeños elementos nos empiezan a poner unos condimentos. A eso súmenle las familias de los diferentes grupos yoruba, que ya sabemos que es un grupo lingüístico, que tenían muchas etnias, que cada una tenía su espiritualidad, que se juntan. Eso nos habla que unas se nutrieron de unas prácticas, unos rituales, unas cosmovisiones, unos elementos particulares y otras. Esto dio resultado a diferentes casas de santo con diferentes tradiciones, ¿no? Que estaban mediadas por unas prácticas y unos sistemas particulares en un escenario donde además había imposibilidad para practicar abiertamente sus sistemas espirituales. Entonces, desde la lógica, desde lo básico, tenemos que aceptar como religiosos, y esto hoy casi que está en la boca del día porque lo vemos en las discusiones y en las disputas tan fuertes que hay entre religiosos, que hay diversidad dentro de nuestras prácticas. Y cuando hablamos de esas migraciones, sistema migrante porque vino de África, pero no solo de África, vino también de Europa porque también tiene un gran componente sincrético y de elementos europeos y una mirada eurocéntrica muy marcada, impuesta claramente. Y después vemos que estos sistemas migran a otros territorios dentro de la misma isla y da unas características propias, como les mencionaba, y que posteriormente migran de Cuba
Entonces, más aún es evidente la diversidad. Y hoy estamos, por esa falta de información y de ese conocimiento a profundidad, no nos estamos interesando, tal vez las nuevas generaciones, en ir hacia la historia, en ver que había realmente cómo se compuso, cómo se fundamentó, cuáles eran los escenarios propios donde nacían estos sistemas de creencias y se recreaban estos sistemas de creencias. Y hablamos hoy desde el 2020, desde el 2019, desde el 2021 vamos a estar hablando, en el 2025 vamos a estar hablando de los sistemas de creencias al hoy. Eso es muy válido, pero no podemos olvidar y no podemos dejar de lado, no entender cómo fue esa historia, porque eso es lo que nos va a permitir evidenciar que sin duda nació de unas manifestaciones diversas y unos entendimientos y unas prácticas diversas. Quienes son religiosos y de pronto no son religiosos y han estado un poco inmersos en este mundo de la religiosidad, habrán escuchado en Cuba que es muy común decir, ¿de qué rama tú vienes? ¿No? Que si los trapitos, que si la pimienta, que si aquí, que si allá. Eso también ya nos está hablando de diversidad, ramas, cuál tú sigues, qué características, por cuál tú vas, ¿no? ¿Cuál te enseñaron? Después tenemos un punto mucho más complejo. Yo por eso empecé hablando y nombrando este espacio y haciendo la salvedad de la regla de Ocha y la regla de Ocha y Fa. Yo creo que tenemos un reto muy grande allí. Creo que en Cuba está mucho más claro que son, como se dice en jerga cubana y en escenarios religiosos cubanos, que son tierras diferentes, que cohabitan, que se nutren, pero que tienen prácticas y elementos distintos. Eso está claro. Eso está claro. Y creo que en Cuba hay muchos escenarios donde están claros. Creo que también las nuevas generaciones no lo están teniendo tan claro. Y después se confunden cantidad. Y ahí es donde viene la desinformación. Y en la diáspora, o sea, fuera de Cuba, viene todo un proceso muy complejo que podemos evidenciar al día de hoy, que son las grandes disputas religiosas que se están generando. Porque está todo ese mismo universo diciendo es que es así, es que no es así, es que tú estás equivocado, es que el Odum tal dice esto y ya todo es basándose a través del Odum. Claro que los Odum son importantísimos y fundamentales para nosotros, pero hay que entender que hay unos elementos diferenciales y que son tierras diferentes, como pasa con las casas de santo. Entonces hoy parece que estuviéramos mucho más obsesionados por generalizar un sistema de creencias, hablar de un sistema de creencias unitario cuando no lo es, ¿no? Un sistema de creencias basado un poco en la homogeneidad, no, es un sistema de creencias heterogéneo, con múltiples manifestaciones y expresiones. Bien decían los más adultos, los viejos, en términos respetuosos, lo digo, pero en una jerga más cubana si se quiere, que cada casa de santo tenía su manual, que el que no le gustaba se callaba la boca y se retiraba y se iba, pero no estaba en ese escenario de confrontación. Hoy estamos por la desinformación y por no mirar atrás y entender de dónde venimos, con un escenario de confrontación, estamos confrontándonos. Y si los mismos religiosos nos estamos confrontando y nos estamos señalando y nos estamos tratando como nos estamos tratando, por no detenernos a leer, a escuchar, a indagar, a preocuparnos y ocuparnos por conocer nuestros sistemas de creencias, aquellos en los cuales nos iniciamos posiblemente de forma voluntaria, me imaginaría yo, ¿cómo vamos a esperar que quien no es religioso no nos señale, nos entienda y nos comprenda? Porque nosotros mismos hoy no nos estamos comprendiendo, porque nosotros mismos hoy estamos apuntándole y señalando al otro. Estamos en una fase, como les digo, de tanta complejidad, pero que si volviéramos un poco y retomáramos grandes autores cubanos como Lidia Cabrera, que nos habla en su texto La Laguna Sagrada de San Joaquín, ¿no? Donde es clarísimo que en la regla de Ocha y Fa, Yemayá, dueña del mar, ¿no? Lo tenemos claro, religiosos y no religiosos. Y ella cómo nos expone que hay una laguna en Matanzas, en la provincia de Matanzas, donde es famosa porque se le rinde culto a Yemayá. Y hoy se puede evidenciar personas que tal vez no se han acercado a estos textos, no se han acercado a entender que no todo el mundo tiene las mismas facilidades
Yo, por ejemplo, vivo en Medellín, una ciudad que es un valle rodeado de montañas, y el mar me queda mínimo a 9 horas. Y cuando un religioso viene y me apunta o me señala o me cuestiona por qué yo no voy al mar a rendirle culto a Yemayá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me queda tan fácil como tomar una guagua, como tomar cualquier medio de transporte, una motocicleta, una bicicleta, mis pies para dirigirme al mar, ¿no? E ir y rendirle culto a Yemayá. Eso pasa en territorio cubano también, pasa en Matanzas, donde Lidia Cabrera nos cuenta en ese texto, a través de una investigación profunda, cómo en una laguna se le rendía culto a Ochun y a Yemayá. ¿Por qué? Porque el mar no estaba cerca de este territorio y eran las posibilidades que había. Pero eso no solo pasa acá. Recordemos que Yemoyá, como es el nombre tradicional en los territorios de Yorubaland, lo que hoy es República Federal de Nigeria y República de Benín, Yemayá o Yemoyá es la divinidad del río Ogún, no es la divinidad del mar, que en la diáspora, en Brasil y en Cuba sí se da, por esa misma adaptación y esa misma transculturación. Entonces miren que estos elementos vienen alterados desde tiempos inmemorables. Pero también hoy se puede evidenciar, lo he visto a través de videos, de fotografías, lo he hablado con sacerdotes y sacerdotisas de Oshun y de Yemoyá en territorio nigeriano, cómo es común que le rindan culto en el mar, a Ochun en el mar, por ejemplo. Y esos videos en algún momento he visto que algunos religiosos los han compartido, por ejemplo en Facebook, y empiezan los religiosos de la diáspora, de cualquier lugar, a decir, no, es que esto ya es un sancocho, es que miren los africanos ya en lo que están, es que miren lo que están haciendo. No tenemos información, estamos juzgando a primera vista y estamos señalando incluso el mismo escenario de donde vienen nuestros sistemas de creencias, porque nosotros mismos desconocemos y no entendemos lo que hay más allá. En algún momento, cuando le preguntaba a una sacerdotisa de Oshun, que habita en la ciudad de Lagos, que es una ciudad costera en Nigeria, y ella me decía, yo le rindo culto a Oshun en el mar porque para mí es indistinto. Y en algún momento le hacía una pregunta como, pero es una divinidad de río, ¿no? Es la divinidad propia del río Ochun, porque hay un río que se llama así. Y me decía, sí, pero el río Ochun desemboca en el lago Lekki, aquí en Lagos. Y el lago Lekki desemboca en el mar. O sea que el mar tiene agua del río Ochun. Y eso ya hace que sea una extensión del río Ochun. Yo casi me desmayo con esa explicación. Me pareció lo más hermoso que he escuchado. Pero es la naturalidad propia de decir, yo lo hago, para mí es indistinto y entiendo y tengo un sustento desde la espiritualidad y la creencia. ¿Por qué en el mar podría rendirle culto a Ochun? ¿No? Eso incluso nos diría, bajo la reflexión de esta sacerdotisa, que podríamos rendirle culto a Ochun en el mar de Cuba o en el mar de Colombia, porque al final ya hay agua del río Ochun que cayó en el océano y se expandió, que al final es el mismo océano, el Atlántico, ¿no? Partamos de ahí. Y aquí en la diáspora estamos fajados diciendo eso es imposible, pero que sancochero, pero lo que tú estás haciendo. Y al final, lo que les decía al principio, es un tema de responsabilidad. Es un tema de responsabilidad y de poder comprender más allá qué pasa, ¿no? Entonces, creo que hay un tema muy importante y una cuenta pendiente de valorar, ¿no?, las diferentes manifestaciones, los diferentes tipos de santería, si se quiere. Por eso les hablaba de la santería santiaguera. Y por eso podríamos hablar de una santería palmireña de Cienfuegos. Y podríamos hablar de una santería matancera y de una santería habanera, ¿no? Y incluso ustedes mismos que están en un territorio muy religioso, ustedes podrían hablar, si se quiere, de una santería de los Pocitos, que sin duda va a tener unas características diferentes a las de otros barrios de La Habana, ¿no? Y a las de otros municipios. Posiblemente vamos a encontrar algunas prácticas, algunos elementos, porque también recuerden que la confluencia, no solo de la casa religiosa, sino de con quien yo me rodeo, de lo que aprendo de los otros, religiosos o no, termina influyendo. Y estos sistemas de creencias nuestros
son muy receptivos. Son sistemas de creencias que han tenido esa capacidad de adaptación y de cohabitar, convivir. El problema es que parece que hoy los religiosos somos los que no estamos teniendo la capacidad de cohabitar y convivir, ¿no? Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces yo creería que es importante tener claro esto, que les voy a conectar con el último punto, pero no quisiera irme sin, y con mucho respeto decir, creo que también tenemos que ser muy claros con las personas que se están iniciando, aquel que viene nuevo, ese aleyo que no tiene tanto conocimiento, los religiosos que llevan más años, de hablar claro y de decir, mira, la tradición en esta casa es así, viene de tal parte, tenemos estos elementos, estas características, esta es una casa de regla de Ocha y Fa, ¿no? Donde nos regimos por unos elementos de Ifá, así como decir también, mira, esta es una casa de regla de Ocha, aquí nos regimos por ciertos elementos, tenemos similitud en esto con otras casas de Ocha o con otras casas de Ocha y Fa. Pero que hoy nos encontremos personas, olorichas y woros, personas recién iniciadas, que te digan, pero hay casas de regla de Ocha y Fa, hay casas de regla de Ocha, pero ¿cómo así? Pero un babalao no siempre hace esto, pero un obaria, pero... Y en la diáspora ni les digo. Por eso, sobre todo, quiero llamar también a la reflexión del religioso o de aquel que no es religioso y conoce a una persona que se quiere iniciar en una casa religiosa. Que recuerden que sobre todo el que llega de afuera y va a Cuba y se quiere iniciar, está aprendiendo de lo que ustedes le van a decir, de ese conocimiento que ustedes les están dando. Y recuerden que él se va a ir y va a volver a su país y para él esto va a ser palabra sagrada. Si usted no toma el tiempo de explicarle que hay unas diferencias, que hay unos elementos, que puede encontrar unos ritos que pueden variar en esto y en el otro, ese es el que después va a estar tomando su palabra, tal vez cuando usted no fue responsable de explicarle esto, sabiendo que él va a salir, que él se va a relacionar con otros religiosos y con otros no religiosos, y va a empezar a decir, eso no existe, casa, regla de Ocha y Fa, no, esto siempre es lo mismo, esto siempre se hace así, se hace así. Ahí hay una cuenta pendiente. Y de decir, como decían nuestros viejos, te puedes encontrar con cada casa de santo tiene su manual, no te gusta, te retiras, te callas la boca y te vas. Eso es una religión de respeto, una religión donde ha podido cohabitar con otros y no podemos olvidar la esencia o esas esencias de nuestras tradiciones, ¿no? Entonces creo que hay un reto muy grande, lo digo con mucho respeto y con mucho afecto como religioso y como antropólogo, que como les decía, me he dedicado, me he interesado a poder encontrar estos elementos y estos retos se hacen evidentes y para mí es cuestionante decir como religioso, hay un reto de desconocimiento cuando lo que deberíamos tener es conocimiento de lo que estamos practicando en el mundo en el que estamos. O cuáles son los religiosos que están llegando a nuestro sistema de creencias, ¿no? Que van a mantener nuestros sistemas de creencias. Vamos a seguir entonces. Ya vamos a entrar al último punto y es esa complejidad en la migración. Y ahí ya les conecté. ¿Por qué tenemos ese reto? Sobre todo del extranjero que viene, se inicia en Cuba como aquel epicentro religioso, ¿no? Pero vuelve a su territorio. Y también ya les hablé de los tipos de santería que podemos encontrar. Y esto nos lleva a entender y comprender que ya hoy podríamos hablar, si se quiere, en Cuba de una religión o sistemas religiosos de matriz africana. Yo discrepo del término de origen africano. Les voy a explicar por qué. Porque origen africano es como que estos sistemas de creencias hubieran nacido en África. Y no fue así. Ustedes saben, no fue así. Nació en territorio cubano. ¿Está bien? Que tiene unos elementos, unas matrices, sin duda. Yorubas, no solo yorubas. También tienen elementos, nuestro sistema, si se conozca como regla Lukumi y tenga unos grandes acentos yoruba, van a tener características, elementos híbridos en ese proceso de transculturación, sincretismo mismo con otras prácticas africanas, de otros pueblos. La Fon, por ejemplo, que en Cuba se conoce como Dajomí, ¿no? De nuestros hermanos Arará, es muy evidente, tanto para ellos como para nosotros.
Pero no me voy a quedar deteniéndome desde lo exquisito y lo básico de la historia. Lo que quiero decir es que, nuevamente, tenemos que entender por qué el término origen, yo, Sebastián, lo considero desacertado. Entonces, el origen, Cuba, nació en Cuba, ¿no? Y tiene matriz africana de diferentes lugares, como también tiene una matriz europea, como se los mencioné, que tiene que ver con toda la parte del sincretismo que nos llegó por el catolicismo. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Vamos a encontrar entonces que al mismo tiempo ya podríamos, fuera de Cuba, hablar de regla de Ocha o regla de Ocha y Fa o otros sistemas como el palo, si se quiere. Y podríamos decir que son religiones de matriz cubana. Miren qué tan interesante. Van a decir, pero este hombre está loco. Sebastián, ¿por qué dice eso? Es muy simple, porque estos sistemas ya migraron y se tienen que adaptar, ¿no? Empiezan a ser parte de un escenario social distinto, donde empiezan a cohabitar, a transformarse de alguna manera a esos nuevos escenarios, así como pasó en territorio cubano, en los diferentes barrios, en las diferentes ciudades, en los diferentes municipios, ¿no? Eso empieza a cambiar. Y pasa. Entonces ya empezamos a encontrar que cuando cohabitan se empiezan a evidenciar ciertos elementos que nutren de alguna manera y se relacionan. ¿Eso es bueno, malo? Podemos tener una conversación muy profunda alrededor de ese tema, ¿no? Decir, no, pero qué horrible, no, pero qué positivo, no sé, no voy a entrar a profundizar ahí. Lo que quiero decir es que sucede. Ustedes pueden ver en México, por ejemplo, la cantidad de transformaciones que tiene, y ya podríamos hablar de una santería mexicana, con unos elementos muy propios. Tiene una matriz cubana, pero muchos elementos cubanos se transformaron. Incluso en la misma Cuba pasa. Un ejemplo muy básico, no sé si ustedes lo saben, pero en territorio de Yorubaland, que compone Nigeria y Benín especialmente, el obi no es el coco como es para nosotros, es la nuez de cola. Cuando llegan a territorio cubano y no hay nuez de cola, el obi, el coco, pasa, ¿no?, a representar y tiene el mismo tratamiento espiritual y la misma validez y demás. Miren, hay un proceso de adaptación en esa transculturación y de resignificación de un elemento al otro. En Brasil, por ejemplo, utilizan nuez de cola de hace un tiempo para acá porque no siempre existía tampoco. Allá se interesaron en algún momento y utilizan la nuez de cola. Está perfecto y los dos funcionan igual de bien. Eso mismo pasa cuando salen estos sistemas de Cuba y llegan a otros países donde no hay esas posibilidades, no hay ciertos elementos, no hay la facilidad para, ¿verdad? Y empiezan a adaptarse ciertas cosas. La arbolaria, no tenemos las mismas plantas que en Cuba. Si yo me voy a un mercado aquí en Colombia y empiezo a preguntar por la cantidad de plantas que nosotros utilizamos, muchas no están o tienen otros nombres, como he ido descubriendo con el paso del tiempo. ¿Y quién me lo dice? El ojo de santero, para empezar a probar. Este se parece, ven, déjamelo, yo me lo llevo y yo pruebo si sí, eso no es. Y si no, me toca buscar la más parecida. Así funciona, ¿no? Entonces miren que todo ese tipo de cosas va generando pequeñas transformaciones y cohabitan con otras prácticas. Por eso en México a veces encontramos en los altares, para representar a los Egún, la Santa Muerte, que al final es una calavera. Está bien, está mal, vuelvo a lo mismo, no voy a hablar de eso. Pero es una representación de la muerte en la cultura mexicana. Llega un sistema de creencias que habla de eguns, de difuntos, y ahí ponen su figura de la Santa Muerte y le cuelgan los collares arriba, y bueno. Si nos vamos a Venezuela, podemos hablar de una santería venezolana, y tienen un espiritismo llamado el espiritismo de María Leonza o María Leoncero, y eso se empieza a mezclar y a hibridar. Si venimos a Colombia, ya podríamos empezar a hablar de una santería colombiana. ¿Y cómo es esa santería colombiana? Creería yo que una mezcla. Hoy podemos evidenciar que algunos religiosos o algunas casas, dependiendo con quién se inició, van a tener unos elementos que pueden llegar de Venezuela, con la gran migración de hermanos venezolanos que han llegado al territorio colombiano, y podemos tener también unos elementos muy cubanos de muchas personas como yo que nos iniciamos en Cuba, o algunos se iniciaron aquí con algunos residentes cubanos, o algunos se iniciaron en otros lugares con cubanos o con mexicanos, o con venezolanos, o con panameños, o con puertorriqueños, y así sucesivamente.
Podemos hablar de una santería puertorriqueña con unas características propias, ¿no? Entonces, miren que esto nos empieza a mostrar ciertos elementos que habla de no solo el proceso de adaptación que tiene el sistema, los sistemas religiosos, sino los retos que nos pone socialmente. Y ahí voy a venir con otros que tenemos todos los religiosos y los no religiosos. Y lo decía al principio, ¿cómo habitamos? ¿Cómo cohabitamos con el otro? Por ejemplo, yo no puedo hacer en Colombia muchas de las prácticas rituales de forma natural que podría hacer en Cuba, por eso prefiero hacer muchas directamente en Cuba cuando voy a este país que amo con todo mi corazón, y lo hago de una forma más cómoda porque sé que hay unos que se pueden hacer sin ningún problema, la misma sociedad lo entiende, el mismo entorno lo entiende, porque hay una mayor participación de gente y eso es más H, y bueno, yo puedo empezar a mencionarlo desde una forma más espiritual. Pero hay cosas que yo aquí no puedo hacer. Estamos en un país donde hoy está en la orden del día una ley de maltrato animal. Y por eso falta información, porque muchos más religiosos, muchos más santeros que hay en Colombia, que hay muchos santeros, también en algún momento vamos a tener que empezar a tener escenarios de conversación, de diálogo, porque hasta qué punto es maltrato animal, hasta qué punto no es un sacrificio que tiene un fundamento espiritual y religioso, como lo tienen otras prácticas y otros sistemas de creencias, como los judíos, por ejemplo, que hay ramas de judíos que tienen, por ejemplo, una vez al año un sacrificio de un cordero, y está bien visto. ¿Y por qué el pollo o la gallina que mata el santero no? Porque viene todo ese imaginario también alrededor de lo que es nuestro sistema de creencias, porque lo de nosotros es brujería, estamos haciendo algo malo, eso es para atacar a alguien. Entonces, ¿qué falta? Información, miren, me vuelvo al punto 1, para poder tener esos diálogos, esas conversaciones con ese otro. Para decirle, no, te voy a explicar, discúlpame, cuando yo hago un sacrificio pasa esto, yo lo hago por esto y esto y esto y esto. Y el animal cumple esta función y tiene este valor. Pero si yo solo digo, sí, yo mato un pollo y le corto la cabeza, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, por eso les digo, es muy importante entender eso. Ahora, con otros elementos. Si yo soy religioso y cohabito en un escenario, así sea en Cuba, donde también viven otras personas no religiosas, ¿por qué yo voy a tirar un ebó, que es una limpieza, que me hice, por ejemplo, un ebó o una limpieza? Yo me hice una limpieza. Y voy a ir a tirarle ese saco atrás de la casa de él. ¿Por qué? Si yo me acabo de limpiar y me saqué algo que no era bueno, ¿por qué lo voy a ir a tirar allá? ¿No? ¿Por qué no busco un espacio propicio para eso? O como me pasa a veces en Cuba, y lo digo con mucho cariño, a veces paso por los ríos, yo soy jochún, y paso por los ríos y veo los ríos taponados de costales y de basura. Y la gran mayoría son cosas que se dejan a Ochún o cosas religiosas. Y yo me pregunto, yo digo, mira, yo como religioso, y no sé si será porque soy Ochún, y yo digo, si los orishas son la misma naturaleza, que son los que nos proveen todo, si Ochún misma vive ahí, esa agua misma es Ochún, ¿no? Que esa misma agua yo la uso para limpiarme, para protegerme, para un montón de cosas. Si ella misma es Ochún, porque ahí voy, yo me presento, le toco la campana, ¿cómo yo voy a ir a tirarle una ofrenda, voy a ir a tirarle unas cosas y a empuercarla? ¿No? ¿Cómo yo mismo voy a ir a hacerle daño a Ochún, así sea en un momento de agradecimiento por todo lo que me ha dado? Ahí tenemos que empezar a entender, bueno, yo puedo sacar esto del saco, no sé, son unas frutas, alguna cosa, puedo poner las frutas sin problema. Y la misma naturaleza, los mismos orichas, la misma energía propia del universo, va a alimentarse de esas frutas sin ningún problema, es natural, es el ciclo natural de la vida. Pero si yo las dejo con el saco, si yo las dejo con la java, ¿qué estoy haciendo? Antes estoy transgrediendo la misma naturaleza misma, que son nuestras propias divinidades, ¿no? Entonces miren que es interesante, lo mismo si voy para el mar y le voy a rendir una ofrenda a Yemayá, con todo el amor del mundo, ¿por qué yo le voy a tirar un saco a Yemayá? A empuercarla, a que ese saco vaya por ahí y termine afectando peces, a personas mismas, ensuciando. Eso es lo que queremos realmente, ir y ensuciar a Yemayá, queremos ir y ensuciar a Ochún. Entonces, miren que tenemos unos retos. Los podemos llevar a un escenario mucho más allá, ¿no? De sostenibilidad, de un montón de cosas. Pero no quiero llegar ni siquiera a esa complejización. Lo que quiero decir es que hay cosas básicas, por eso la importancia de la información, de la diversidad en los rituales que hacemos, pero los retos que tenemos socialmente, ¿no?
para decir, son una fruta, lo puedo dejar acá. Es un animal, mira, lo puedo dejar acá. ¿Por qué yo le voy a dejar, si aquí mi vecina no es religiosa, por qué el pollo se lo voy a dejar en la puerta de la casa? Ella me tiene que aceptar a mí, pero yo no la acepto a ella. Y lo mismo el no religioso, ¿verdad? También decir, mira, vi unas naranjas ahí o vi una persona poniendo naranjas. Está bien, no tienen java, chévere. Están las naranjas ahí, tranquilas, y sus mismas divinidades, bueno, están ahí alimentándose de eso y van a estar fluyendo alrededor de esa dinámica. Pero tenemos esos retos sociales, ¿no? De entender al otro, pero también tenemos esos retos de la información, de saber qué hay alrededor de, qué pasa con eso, por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y entender y cuestionarnos y decir, si esto es para una oricha, yo quiero lo mejor. Yo creo que todos los religiosos lo decimos, ¿verdad? Entonces también como religiosos nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, pero de hacer las cosas bien. Sobre todo si yo después quiero que el que no es religioso a mí me respete, entienda yo qué hago, ¿no? Pueda cohabitar conmigo, y al mismo tiempo también es una forma de que el que no es religioso diga, mira, yo puedo habitar con santeros, no tengo ningún problema, son personas maravillosas, lo más de responsables, lo más de educados, no pasa nada, y cada uno con su práctica. Pero por eso tenemos ahí un reto gigante de información, un reto gigante de valorar la diversidad de nuestras prácticas. No tratemos de coartarlas, no tratemos de amalgamarlas como si fuera una sola. No lo es, no lo es. No pasa ni siquiera con el catolicismo, que tiene una Biblia escrita, y tú puedes ver cosas que van cambiando de un país a otro, o incluso pensemos en continente, no es lo mismo un catolicismo en América Latina o uno en Europa, la solemnidad, lo que hay alrededor de las prácticas, por más que los santos sean lo mismo, eso no pasa. No busquemos el purismo no existe en ningún sistema de creencias, y esto lo digo como antropólogo, no existe un purismo dentro de ningún sistema de creencias. No busquemos ese purismo. Seamos orgullosos de las prácticas que tenemos. Seamos orgullosos, ¿no?, de todo ese conocimiento que nos han dado. Pero sobre todo, interesémonos por ir mucho más allá. Interesémonos por ser buenos religiosos. Yo siempre digo, las religiones no son ni buenas ni malas. Las religiones son religiones. El reto está en los religiosos, indistintamente el sistema de creencias que sea. Entonces tenemos unos retos, era lo que yo quería compartir un poco con ustedes, de esos tres grandes retos que veo, ¿no? Y sobre todo Cuba como un epicentro religioso, donde mucha gente va con la intención de forjarse espiritualmente en un espacio con un conocimiento y con unos aprendizajes que sean muy valiosos. Bueno, tenemos un reto en Cuba, saber que es un espacio, que es un epicentro religioso, y cómo vamos a entregar esa información para que después aquí en la diáspora no estemos como estemos ahora, cogidos del pelo los unos y los otros, fajados, peleando, discutiendo por cosas que a veces son mínimas. Y no olvidar que esto es un sistema de creencias de respeto, de humildad. Así nos lo enseñaron, por lo menos así lo aprendí yo, y es de las cosas que más amo este sistema de creencias. Y eso se tiene que aplicar en todo, con otros religiosos y con el que no es religioso, pero también con nuestros orichas y también con el mismo universo, con el escenario. Yo tengo que ser respetuoso con la naturaleza, tengo que ser respetuoso con mi comunidad, ¿no? Entonces era un poco lo que quería conversar el día de hoy. Muchas gracias a Cocán y al Centro Félix Varela por la invitación de compartir un poco estas reflexiones con ustedes el día de hoy. Les mando un abrazo fraternal a todos y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.